Bueno, algo importante, el día, vamos a mostrarles aquí, el día sábado, sí, el día sábado que hemos pasado clases, pues había la duda sí, sobre el módulo elasticidad, que vamos a seguirlo viendo ahora, ya lo vamos a definir bien. Sí, siempre es bueno, cada vez que hay algo nuevo, pues cuestionar. ¿Qué es lo nuevo ahora? Pues lo nuevo es la guía sísmica, lo nuevo es la nueva norma del hormigón estructural. Entonces yo siempre he querido pues trabajar con un solo modo de elasticidad. Acuérdense, a ver dónde puse eso. ¿Dónde lo puse? Ah, creo que está en donde está la memoria. Aquí. Este es el checklist que ya lo estoy haciendo. El checklist, masas por piso, aquí están masas por piso. Sí. Quiero ver dónde puse ese archivito de Excel. Sí, lo vamos a pillar ahorita. El archivo de Excel. ¿Qué era de masas por piso? Ah, claro, estas son las masas de cada piso. Ok, y teníamos un archivo. A ver. Análisis de masas. ¿Dónde quedó ese archivo? ¿Se acuerdan que empecé a armar un archivo de en desde masas, no, donde les ponía los módulos de cortante. Aquí está el espectro. Aquí están los planos, datos de losa plana, vigas planas. Aquí es raro. ¿Dónde está ese archivo? Pero vamos a dar una revisión rápida a intentar encontrarlo. ¿Dónde lo grabé? Masas nodales. Aquí están las masas, verificación masas por piso. Sí, esto lo hemos utilizado. Qué raro. No lo encuentro. El archivo de flexiones. Aquí está. Aquí está. Sí. Bueno, les decía de que siempre he procurado trabajar con un solo módulo de elasticidad que me sirva tanto para las fuerzas, los esfuerzos, la parte sísmica, las deformaciones, sí, un solo módulo de elasticidad. Pero por lo que estamos viendo, ya no va a ser posible trabajar con un solo módulo de elasticidad, porque, como veíamos, en el análisis de deflexiones, justamente, sí, en el análisis de deflexiones, si, por ejemplo, uno de los métodos que nos recomendaba el propio Jiménez Montoya, era para tener en cuenta las deformaciones a largo plazo, era trabajar con un módulo de deformación para cargas permanentes, donde el cual, sí, pues se reducía drásticamente este módulo, sí, se reducía drásticamente
miren, a un 42, un 37%, ¿sí? Entonces reducía drásticamente. Después vimos los métodos que en el libro mexicano, en el libro de González Cuevas, sí vimos esos dos métodos muy interesantes. Y vimos los métodos, donde primero se encontraba las deformaciones de cargas de corta duración o deformaciones inmediatas, sí, deformaciones inmediatas, y que después se podía calcular, si por ejemplo el método de Yu y Winter, después se podía calcular, sí, también está el método del reglamento ACI, que tomaba en cuenta las secciones con distintos niveles de agrietamiento, sí, donde había que calcular los momentos de inercia, digamos, promedio, y después vimos el método para deformaciones a largo plazo, donde ya entraba en cuenta, había que tomar en cuenta la contracción, ¿sí? Y el flujo plástico, o la retracción que llaman los gringos, los mexicanos llaman la contracción, y el flujo plástico, y donde uno de los métodos era modificar, ¿sí? Dice el método de Yu y Winter, en el primero el efecto del tiempo se toma en cuenta usando un módulo de elasticidad reducido, similar a lo que recomienda pues Jiménez Montoya. Sí, claro que aquí también hay que ser la por la sección agrietada y transformada. Y el otro método sí que era multiplicar las secciones instantáneas por un factor teta, que prácticamente en función de cómo estaría la distribución de cargas, sí, cómo estaría la distribución, o más que de cargas de cuantía, si la cuantía superior es cero, o sea, no hay fierro superior, entonces se multiplican las cargas instantáneas por 2,95. Si el acero superior es la mitad del acero inferior, por 2,21. Pero si el acero superior es similar o igual al acero inferior, entonces por 1,82. Sí, por 1,82. Y el método del reglamento ACI pues se basaba en una fórmula que dependía del tiempo de exposición, el tiempo de duración de la carga y de la cuantía, ¿sí? 50 veces la cuantía. Y ese tiempo, T para 5 más años era 2. Entonces, por eso la fórmula mexicana, por ejemplo, ¿sí? Es 2 sobre 1 más 50 por la cuantía. Entonces, se reduce ligeramente el 2, se reduce ligeramente el 2. ¿Sí? Entonces, ya con esto ha quedado demostrado en la clase del día sábado, en que ya no podemos usar un mismo módulo para las dos cosas, es decir, un módulo para la acción sísmica, va a tener que ser un módulo para acción sísmica, y otro módulo va a tener que ser para lo que es las deformaciones. Entonces, en vez de usar dos módulos, sí tenemos que tomar en cuenta la siguiente decisión. Pero entonces ahí dijimos, ¿qué ocurre? Alguien preguntó, si de pronto este es el modelo que hemos estado trabajando siempre, donde el módulo de elasticidad que hemos estado utilizando es el que yo les recomendé, el de 10,000, sí, por aquí está la fórmula, el que yo les recomendé, que es 10,000, sí, por la raíz cuadrada, y nos da 158,000 kilogramos centímetro cuadrado, que lo habíamos redondeado, sí, lo habíamos redondeado a 160,000 en kilogramos, y en toneladas, sí, vamos a ver acá, 100 toneladas es pues 1,600,000 en toneladas. Entonces aquí estamos usando la fórmula que yo les he aconsejado, sí, que yo les he aconsejado, con eso hemos trabajado, porque la norma, sí, la NB 1225001 nos dice 19,150
o 190.000, diremos, 190.000. Entonces, aquí voy a anotarme un resumen en kilogramos. ¿Sí? Por ejemplo, E para la fórmula, entonces tenemos las siguientes opciones. Digamos 160.000. ¿Sí? O tenemos 190.000, diremos, redondeando. 190.000. Sí, esta sería la fórmula de la NB 1225001. Sí. Y aquí tendríamos la de la ACI. ACI, sí, 31819, inclusive, así 31819, la última. Sí, que nos dice 23.500, es decir, 235.000. ¿Sí? 235.000. En toneladas hay que multiplicar por 10. Ok, por 10. Entonces, esta es, digamos, la propuesta, lo que yo les propongo. Esta es la propuesta. Sí, que evidentemente da un valor más conservador, ¿sí? Inclusive a la propia norma boliviana. Entonces, con eso se ha modelado. Sí, aquí está multiplicado por 10, porque aquí no está en kilogramos, aquí está en toneladas. Si quieren, lo ponemos aquí en toneladas, tendríamos que multiplicar por 10. Aquí aparece un 0, aquí aparece otro 0, y aquí aparece otro 0. Si queremos expresar sí, en toneladas, sí, en toneladas por metro cuadrado. Entonces, sería 1.600.000, aquí 1.900.000, aquí sería 2.350.000. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje es este respecto a este otro? Es el 84%, y este respecto al americano, sí, vamos a poner dos decimales, sí, número 2. Si aquí tenemos 84% y aquí 68%. Entonces este es bastante conservador. Sí, bastante conservador, comparando sobre todo con la norma americana, sí, y comparando con la norma boliviana. Sí, bueno, hemos hablado de que a nivel Bolivia es muy difícil tener estos valores de hormigones, porque nuestra calidad de hormigones no es tan buena. Entonces, por eso se vio en la guía sísmica, pues utilizar esta fórmula para, que es más 3.830, sí, 3.830, que lo tenemos acá, lo voy a poner para que quede muy clarito. Aquí está, 3.830, sí, raíz de F', 3.830, mientras que la norma americana es 4.700. Entonces, esta es, digamos, la que viene tanto en la guía como en la norma 1225.001. Con la propuesta estaríamos inclusive, sí, al 84% más de diferencia, o sea, 16% más bajo. Ok, entonces con eso se ha hecho, sí, estos modelos. Y aquí, por ejemplo, habíamos visto, nos vamos a ir a la cubierta, vamos a ir a la cubierta, donde se notan mejor los modos de vibrar.
Ya estamos nuevamente conectados. Ya les decía, si hice un ejemplo donde, si, aquí está, ¿qué hice con este ejemplo? Ahorita se van a fijar, muy interesante. Sí, muy interesante. Miren, vamos a entrar acá. Está regenerando. Asignar, crear. Ok. Entro a define. Y al módulo de elasticidad, si al módulo de elasticidad le he bajado un 0. Sí, le he bajado un 0. Miren, está 160.000 toneladas metro cuadrado. Sí, le he bajado un 0. Entonces, a este módulo de elasticidad, que es 1.600.000, dije que vamos a hacer correr con 160.000, es decir, falta un 0 aquí, ¿no? Con 160.000. Sí, le he bajado un 0. Sí, le dije, a ver, vamos a ver qué ocurre si hacemos un absurdo y le bajamos un 0 en vez de 1.600.000, que sea 160.000. Ok, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que lo estamos haciendo más debilucho, ¿verdad? Más debilucho. Entonces le he pedido, sí, el primer modo de vibrar, sí, aquí lo podemos. Ahí se pone pesado, ¿no? Se pone pesadito. Pesadito, ok. Ya entonces entro y le digo, dame el modo de vibrar 1. El modo de vibrar 1 en la planta cubierta. En la planta cubierta. Sí, entonces, ¿cuánto es en el edificio? 695, ¿ok? 695. Ahora le he quitado un 0. Sí, miren, da 19.66. O sea, un modo de vibrar imposible, ¿verdad? Un modo de vibrar imposible. Sí, imposible. Le pidamos a ver, le vamos a decir a ver, sí, que nos muestre, por ejemplo, la deriva. Sí, deriva, vamos a ver cómo anda la deriva. La deriva, por ejemplo. Sí, vamos a ver cómo anda la deriva. Ahí está procesando. Sí, la deriva. Miren, ahora el que está más crítico es el piso 12. El piso 12 con 009. Le vamos a pedir a ver. Sí, o sea, 9 veces más fuerte, porque ¿cuánto la deriva en este otro? Sí, ¿cuánto la deriva en este otro display? Sí, vamos a pedirle aquí. Deriva debido a sismo. Sí, deriva debido a sismo. Ahí está procesando. Sí, lo que veíamos, ¿no? En el piso 7, 0013, 0013, 2013, 2013. Y ahora, ¿cuánto da en este ejercicio? Este es, sí. Para empezar, miren, ya las derivas en X en Y ya no son parecidas, o sea, ya no están pegaditas, sí, y la máxima es 009, el otro era 0013, entonces 0.009, sí, 0.094, en realidad 0.0094 dividido entre 0.0013, la deriva ha crecido 7.23 veces. Si la deriva ha crecido 7.23 veces, por supuesto ya no cumple. ¿Cuánto se desplaza máximo Story Displacement? El desplazamiento del piso, miren, ya son 83 centímetros. Sí, 83 que hay que multiplicar por 4.9 nos da 400 centímetros, o sea, 4 metros. Entonces, miren la influencia de usar un módulo que pues esté de pronto demasiado bajo. Pero alguien decía, ¿y qué ocurre con las fuerzas? Ok, ¿qué ocurre con las fuerzas? Yo decía, no pasa nada. Miren, vamos aquí, por ejemplo, en la planta cubierta. Voy a ocultar, por ejemplo, las losas, ok. Y le voy a pedir aquí que me dé, por ejemplo, momentos en la combo de con 2, momentos 3, por ejemplo. Para la combo de con 2, por ejemplo. Sí, aplicar.
Ahí están los momentos lectores. Vamos a ir al otro ejercicio. Aquí está. Sí, este es el bueno. Este es el bueno. Sí, entonces aquí le vamos a pedir también en la cubierta momentos lectores, por ejemplo. Entonces vamos a ocultar los floors, la losa. Sí, vamos a ocultar la losa. Ok, ya no está la losa. Y le vamos a pedir, por ejemplo, D con 2 momentos lectores también. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, a ver una viga. Sí, una viga que tenga un valor fuerte. De pronto, esta de aquí, miren, esta de aquí. Sí, esa viga que está flasheando. Sí, esa, por ejemplo, tiene un momento de 2.22 toneladas metro. Sí, vayamos a ver. Este otro modelo, este modelo tiene el módulo reducido. El módulo reducido. Vamos a tocar la misma viga. Creo que era esta. Miren, 2.25, que está flasheando. Sí, 2.25. Sí, es la misma. Sí, es exacta. Esta tiene 2.22 y cortante 1.81. Sí, cortante, aquí está. 1.81 y 2.25, es decir, prácticamente iguales, sí, con una diferencia recontra mínima, prácticamente igual. Entonces, como ven, sí puede ser engañoso utilizar, sí, pues engañoso utilizar, sí, por ejemplo, aquí a la derecha, sí, aquí a la derecha voy a seleccionar, por ejemplo, sí, vamos a seleccionar unas columnas, sí, por ejemplo, columna 50 por 120, unas más grandecitas. Sí, ok, vamos a ver, View, Show Selected Only. Sí, aquí hay varias columnitas. Sí, aquí hay varias columnitas. A ver, pidámosle, por ejemplo, que nos muestre, ok, fuerza axial, ok, en las columnitas. Fuerza axial. Aplicar. Sí, ahí está la fuerza axial. Se está mezclando un poquito. Sí, para que podamos seleccionar. Ok, ahí está. Sí. Por ejemplo, ahí está clarito. Ok. Ya voy a ir al otro modelo. Al otro modelo. Sí, en este otro modelo. Aquí voy a seleccionar también. Ay, no. Ay, se ha bloqueado esta vaina. Ya vamos a pedir una nueva ventana. Ahí está procesando. Ya. Vamos a poner ahí también una vista de columnas. Porque no se ve nada. Hay que volver a cerrar esta ventana y volverla a abrir. Ok, vamos a crear una nueva ventana. Ahí está. Y en esa ventana vamos a poner una vista en 3D. Ok, y ahí voy a seleccionar las mismas columnas, la de 50 por 120. Ok. Aquí están. Y le vamos a decir que nos muestre, sí, para combo 2, axial force, fuerzas axiales. Ok, ahí están. Ya, esta de aquí, por ejemplo,
sí tiene 845 toneladas en la base. Si estamos en el modelo mod 5, módulos reducidos, es decir, el que tiene modo elasticidad más chiquito, y en este otro, sí, aquí abajo, axial force, 839,5, 840, diremos, sí. ¿Cuál es? Este es el... Aquí está. Y aquí estamos con 845. El mismo D con 2, sí, 845. Sí, y aquí estamos con 840. Sí, casi lo mismo. Porque hay una pequeña diferencia. Sí, porque hay una pequeña diferencia. Lo que ocurre es lo siguiente. Y miren, vamos a ir al modelo reducido. Y aquí en el modelo reducido, sí, le voy a decir que me diseñe estas columnas. Ok, que me diseñe estas columnas. ¿Dónde está? Design, Concrete Frame Design. Y miren, puro mensaje de error. Puro mensaje de error. Sí, puro mensaje de error. ¿Dónde está? Sí, la columna... La carga factorizada en la columna, la carga axial factorizada en la columna, excede la fuerza de Euler, o sea, excede, porque claro, es un modo tan chiquito, entonces excede. Entonces, este modelo no quería correr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el control que es el P delta, tuve que desactivarlo para que corra, no quería correr, ¿sí? Porque el módulo era tan chiquito. Entonces ya en el P delta ya marcaba error, no había convergencia. Si acuérdense cuando les dije de que si tenemos unas columnas muy esbeltas, el P delta va a verificar que no hay convergencia, va a marcar error. Entonces tuve que deshabilitar el P delta, para que pueda correr. Entonces este modelo está sin P delta, sí, sin P delta, pero por lo menos he podido encontrar fuerzas. Sí, he podido encontrar fuerzas. Sí, por ejemplo, axial forces. Sí, por la D con 2. Ok. Sí, axial forces por la D con 2. Sí, entonces fíjense, 845. Mientras que con este modelo, el que está completo, el que corre con P delta, con todo, este es su P delta. Fíjense, P delta está activadísimo. Está activadísimo su P delta. Entonces, claro, hay una pequeña diferencia en la fuerza axial. Este da 839,56, digamos 840, el otro da 845. Entonces, si los momentos cortantes digamos, no se afectan por el módulo, cualquier módulo que lo pongamos, se va a resolver, siempre y cuando, por supuesto, toda la estructura sea del mismo material. Sí, porque si de pronto tenemos en un lado hormigón, en otro lado acero, en otro lado de pronto aluminio, bueno, ahí estamos fregados. Tienen que ser los módulos los más adecuados para cada material. Pero si todo el material es, por ejemplo, hormigón, entonces yo puedo hacer barbaridades. Sí, como he hecho aquí, le he reducido 10 veces el módulo de elasticidad, le he reducido 10 veces. Este es el modelo completo, aquí está 1.600.000, este es el modelo bueno. Si vamos al modelo reducido, que es este otro, en el modelo reducido, aquí está el módulo de elasticidad, miren, 160.000, le he bajado 10 veces. 10 veces le he bajado el módulo, entonces ya el P delta no funcionaba. Sí, entonces tuve que quitarle el P delta. Y claro, como veíamos también aquí, pues el modo de vibrar se dispara. Si el modo de vibrar se dispara, se vuelve 19.66, lo cual ya es imposible. Sí, entonces, fíjense, escoger un mal módulo de elasticidad pues nos va a dar problemas. Entonces, ¿qué módulo de elasticidad tenemos que usar? Pues tenemos que usar, sí, cualquiera de estos tres, es decir, el del ACI, sí, en toneladas serían 2.850.000, megapascales, 23.500, o el de la norma
boliviana, 12.25001. El de la ACI definitivamente no. Ese no, porque ya nosotros tenemos en ambas normativas, tanto en la normativa de la guía como en el NB 12.25.001, en ambas está este valor. En ambas está este valor. 3.830 raíz de F', en ambas está ese valor. Entonces, entonces no podemos usar en la norma americana. Entonces tenemos que usar o 19.500 o la propuesta que yo les hice, la propuesta en megapascales de 15.800. ¿Qué ventaja? O redondeando 16.000, ¿no? ¿Qué ventaja tenemos? Yo les aconsejo usar nomás la propuesta. ¿Por qué? Porque de esta manera somos más conservadores, tanto en el sentido de que estamos, acuérdense, utilizando a lo mejor hormigones no tan buenos, de pronto estamos utilizando también, como dice la guía, secciones que no están fisuradas, secciones brutas, sin fisuramiento, para no complicarnos la vida, porque con el fisuramiento, cada vez que aparece el fisuramiento nos complicamos terriblemente. Entonces, como estamos usando secciones brutas, entonces mejor ser un poquito más conservadores y no irse con este valor, aunque no está prohibido. Alguien dice, yo prefiero irme con ese valor, poner en el módulo de elasticidad el valor de 19.500 o en toneladas, redondeando 1.900.000, pues si tiene cierto parecido, estamos al 84%, no está mal, pero yo les aconsejo nuevamente utilizar la fórmula 10.000 raíz cuadrada de F', que nos da estos 158.000, redondeando 160.000, y en toneladas 1.600.000. Ok, entonces les recomiendo utilizar ese valor. Por supuesto, solamente era como ejemplo, aquí la reducción drástica, la tremenda reducción drástica del módulo, y si lo reducimos otras 10 veces más, va a seguir funcionando, pero ya va a ser imposible. Entonces miren qué interesante. Pero ahora, ¿qué hacemos con las deformaciones? ¿Ok? Porque ya a nivel módulo, a nivel módulo no hay problema. Exacto, las deflexiones, deformaciones, derivas, todo lo que tiene que ver con el modo de elasticidad, por supuesto, estaría afectado. Pero ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a ir a la propuesta de memoria. Vamos a ir a la propuesta de memoria. Aquí. Que desde ya también, ya le hemos cambiado el tipo de letra, he puesto a trabajar a mis ayudantes, ya está con Times New Roman 12, que está más legible, no está tan artístico como ese Berlín que había, Berlín Sunset, era demasiado artístico. No sé quién de mi oficina se le ocurrió hacer eso, pero ya le hemos cambiado todo, ya está con ese tipo de letra. Y ahora vamos a irnos aquí a los modos de vibrar. Esto ya hemos visto. Entonces, fíjense, todo esto ya hemos visto, todo esto está bien. Aquí está el desplazamiento que nos daba 10 centímetros o 11 centímetros por 4.9, las derivas que nos funcionan bien bonito, la masa total, la verificación del cortante basal, aquí, ya le he hecho aumentar, acuérdense lo que les dije, vamos a tener una vista en 3D, para que veamos cómo se deforma. Vamos a tener la vista con colores, con rangos de colores, donde podemos ver cuáles son las losas y vigas con más esfuerzo. Aquí clarito se nota por la mancha moradita. ¿Dónde es la cosa? Y aquí entonces ahí se ha verificado, miren, se ha verificado la viga del eje 4 con los nudos 1, 2, 3 y la losita, esta losita limitada por estas vigas, donde se observa que coincide con las zonas de color moradito, ¿ok? Que coincide con las zonas de color moradito.
Entonces, por ejemplo, para la viga, si delta 1,2, 2,01 menos 1,49 da 0,52, el delta 2,3 nos da 0,63, pero estos valores están ¿con cuál módulo? ¿Con cuál módulo? Pues están con el módulo de este de acá, sí, 1.600.000 toneladas metro cuadrado, con ese módulo están. Ok, que están con ese módulo. Entonces podríamos pensar que esas son las cargas instantáneas, ¿sí? Las cargas instantáneas, que estos son los módulos instantáneos, o por lo menos que son los módulos para cargas de corta duración. Entonces, si yo quiero las deformaciones a largo plazo, tenemos dos métodos, que acabamos de decir eso hace un rato. Un método es, pues, modificar el módulo de elasticidad, sí, y la otra es multiplicar, sí, por un coeficiente, sí, por ejemplo, que dependa, como dice la norma americana, de la cuantía. Pero eso de andar sacando cuantías también va a ser un lío. Si nos fijamos esta otra tabla, si cuando la cuantía superior es igual a la inferior, que en nuestro caso normalmente es mayor más bien por sismo la cuantía superior, entonces aquí por lo menos debíamos multiplicar las instantáneas por 1,82, ¿ok? Deberíamos multiplicar por usando el método de Dewey-Winter. Si el segundo método de Dewey-Winter, si tendríamos que multiplicar por 1,82, ¿qué pasaría? Fíjense que ahorita alegremente decimos cumple, ¿sí? Pero si aquí yo le multiplico, por ejemplo, por 1,80, diremos, ¿sí? Por 1,80, ¿cuánto nos da esto? Sí, bueno, peor es el de aquí abajo, ¿no? Este está peor porque fíjense, es un valor más grande. Sí, es 0,63, sí, 0,63 por 1,8 nos da 1,13. Ya al filo, miren, al filo. Y si lo multiplico por 2, sí, si multiplico por 2, pues directamente ya no cumple. Si en vez de un 80, multiplicara, aquí lo voy a escribir, digamos, multiplicara por 2, digamos, por 2, entonces ya da 1,26. Ya no cumplimos, miren, ya no cumplimos. Sí, ya no cumplimos, sí, con este límite. ¿Y qué pasa aquí? Verificación en la losa, por ejemplo. En la losa, si esto lo multiplico por 1,80, por ejemplo, sí, que sería entre el 4 y el 5, ahora veamos, entre el 4 y el 5 y entre el 5 y el 2, entre el 4 y el 5 había sido más crítico, sí, entre el 4 y el 5 había sido más crítico, lo cual nos da 0,52, es igual que el de arriba, 0,52 por 1,8, este da 0,94, este inclusive no cumple, miren, 0,94, no cumple por poquito, este otro por 1,8, sí, por 1,8, pues este sí va a cumplir chiquitísimo, este otro en el otro sentido, en el 7,5,6, en el otro sentido, sí, 7,5, aquí ha habido un error, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, aquí un error. Este es el 7 con el 5 y este es, a ver, uno era el 4 con el 5, aquí está medio enredado esto. Fíjense, estamos yendo en este sentido. El 4 con el 5, perfecto. Y después viene el 5 con el 2. Aquí es el 5 con el 2, no es el 5 con el 6. Aquí es el 5 con el 2. Ok, y ahí mismo dice UZ5 menos UZ2. Claro, el 5 con el 2, ahora sí. Y el otro es el 7 con el 5. Perfecto, aquí es el 7. Ahí están mis ayudantes. Este es el 7 con el 5. Sí, el 7 con el 5, que es este con este. Y después es el 5 con el 6. El 5 con el 6.
el 5 con el 6, el 5 con el 6. Y aquí es, en realidad, para mantener la misma lógica, 1 con 2 y 2 con 3, 4 con 5 y 5 con 2, ok, 5 con 2, después es 7 con 5, 7 con 5, claro, este es 5 y este es 7. Sí, los subíndices están malos y después viene el 5 con el 6, perfecto. El 5 con el 6, ahora sí. Ya, entonces, este, por ejemplo, 0,75 por 1.8, ¿cuánto da? Sí, 0.75 por 1.8 nos da 1.35. 1.35, sí. Pero aquí la longitud 447, puede ser que sea esta longitud que es parecida a la longitud 456. Fíjense que aquí ya no cumple. Miren, aquí ya no cumple. Sí, aquí ya no cumple. De todas maneras, habría que verificar. Sí, mi ayudante tomó bien los números. Por si acaso lo verifiquemos. Voy a cerrar entonces el que tiene el módulo reducido. Este ya no nos sirve. Esto solamente era para demostrarles de que se puede trabajar con otro módulo, sí, pero ya nos da problemas. Sí, nos da problemas. Aquí vamos a limpiar esto. Ok, y nos vamos a la planta baja. Aquí está la planta baja. Y le encendemos las losas. Sí, le encendemos las losas. Ok, y le decimos que nos muestre deformada. Sí, deformada. Deformed shape. Bajo combo de servicio. Sí, combo de servicio, ok. Que nos dibuje los contornos en Z, digamos, de menos 2 a 0. A ver qué tal se ve. De menos 2 a 0. ¿En qué rango está aquí en la memoria? Está en el rango de menos 2 a 0, está bien. Y ahí verifiquemos los números. Verifiquemos los números. Si, por ejemplo, la viga es esta, vamos a hacer un zoom. Miren, esta es la parte más crítica. ¿Sí? La viga que queremos ver es esta. Aquí tenemos 1.38 en Z. 1.38. Sí, no está en memoria. Aquí está 1.38, está bien. El punto 3. Y el punto 1. El punto 1, ¿cuánto es? El punto 1 sería este de aquí. Sí, que es 1.49, está bien. ¿Y cuál es el valor máximo? Aquí está anotado en el punto 2 del orden de 201. Ok, veamos. Sí, entonces por aquí. Sí, 201. Perfecto, 201 está bien. Ya, ahora la mitad de la losa. Aquí está 211, 216, 212. Sí, el más fuertecito sería el 216 en la mitad de la losa. Sí, 216. Aquí que ha puesto. 240. ¿De dónde sacó 240? Miren, aquí está 240. Qué raro. No veo el tal 240. 216, 205, 210, 211, 212, 206. Sí, el más grande es 216. Fíjense aquí en la panza de esta losa. Estamos bien, estamos en planta baja. Si estamos en planta baja, es 216. Entonces, aquí hay un error de transcripción. Este es 216. 216, que es el punto medio. 216. Sí, es 216. Y aquí es 216. Ya, entonces ahora
¿Cuánto mide en el lado corto? 4, 5, 2. El 2 ya lo tenemos. El 2 ya lo tenemos. El nudo, ¿dónde está? 2. El nudo 2. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha crecido todo? Miren, aquí está el nudo 2. Es 201. El nudo 2 es 201. Qué raro. Bueno, de todas maneras, la diferencia igual es 0,14. La diferencia igual es 0,14. Y solo vamos a multiplicar el que sea más, o si quieren le ponemos nomás para que no dé lugar a confusión, pero se asume el que es mayor, ¿verdad? El que es mayor de estos dos. Sí, pero nos falta saber cuánto es en el nudo 4, cuánto es aquí, ¿ok? Vamos a ver cuánto es en el nudo 4, que sería por aquí. Miren, 1,60, sí, 1,65, sí, 1,60 podemos usar, 1,60 para tener los valores más grandes. Entonces, si aquí a 2,16 menos 1,60, ¿de dónde sacaría el 1,88? Ya había, ¿verdad? ¿De dónde sacaría el 1,88? Estamos hablando del mismo archivo. Sí. ¿De dónde sacaría esta ayudante 1,88? Que está clarito. Sí, qué raro. Ok, 1,60. Entonces, este es fuerte. Miren, 2,16 menos 1,60 es 0,56. 0,56, ¿sí? Que si yo no le multiplico por 1,8, entonces funciona perfectamente, pero si le multiplico por 1,8, ya me da 1,01. Sí, 1,01. 1,01. Ok. Y este otro estaba bien. 2,16. Sí, 2,16 menos 2,01. Este es 0,15 por si acaso. 0,15 por 1,8 nos da 0,27. Entonces, claro. Ahora en la otra dirección. En la otra dirección, el nudo 7 es el nudo de abajo, que está con 2,03. Vamos a ver. Que es el nudo de aquí abajo. 1,43. Sí, 1,44. 1,46. Este es el 1,43. Sí, 1,43. Menos 1,43, ¿ok? Tenemos que buscar el valor que nos dé la mayor deformación. Aquí nos da, uy, este es feroz. Nos da 0,73 por 1,8. Sí. Estaríamos en 1,31. Tendríamos que verificar la longitud, eso sí. Sí, porque aquí está con 4,47. Con 4,47. Bueno, y el otro, el 6, el nudo 6, ¿de qué orden da? El nudo 6, sí, el nudo 6, estaríamos aquí, 1,81, sí, sería el nudo 6, 1,81. Ok. El nudo 6, 1,81. ¿Cuánto da? Sí, 2,16 menos 1,81 nos da, está chiquito, 0,35 por 1,8 nos da 0,63. Ok, 0,63. Sí, entonces el primer tramito de aquí a aquí, este no cumple. Sí, ¿y cuál es el otro que no cumple? El del 5 con el 4. Se pasa un poquito. El del 5 con el 4.
sí, ahí no cumple. Y en la viga cumple por poquito. Cumple, era ¿no? Era 0.52 por 1.8 nos daba 0.94. Y el 2 con el 3, que es más rígido, nos da 1.13. Sí, que cumple, pero al filo. Estos de aquí, por ejemplo, no cumple. Sí, no cumple. Porque fíjense, 1.01, sí, 1.01 es mayor. Y en este otro tramo, el 1.31, sí, es mayor también que el 0.89. Sí, considerando aquí cuál sería el tramo entre el 4.2, y aquí entre el 6 y el 7, perfecto. Las longitudes habría que verificar, para eso habría que entrar al AutoCAD. Pero se ve que son tramos nomás cortos. Sí, aquí uno de mis ayudantes, ¿cuánto ha puesto? Ha puesto 404 metros y medio y 447. Sí, no tenemos aquí una medida ahorita. Sí, pues si esto vale 3. Sí, está en ese orden, ¿no? Parece que la medida está nomás bien sacada. Pero ¿qué hacemos entonces? Fíjense de que en esta losa crítica, sí, ¿cómo sabemos que es la más crítica? Porque fíjense, es la que tiene las manchitas moraditas. Sí, aquí lo vemos fíjense, es la que tiene las manchitas. Esta losita no estaría cumpliendo. Pero se puede decir unos lunares, sí, unos lunares, porque todo lo demás, habría que verificarlo. Pero todo lo demás, digamos la de al ladito ya baja a 1.93, sí, 1.88, 1.86, el más crítico es 1.93, por ejemplo, sí, 1.93, comparando con el 2.16, sí, 1.93, sí, entre 2.16 tenemos un 0.89, entonces si hacemos por acá la verificación, esto podría bajar un 0.89, sí, un 0.89, y esta losa a su lado corto, sí, entonces habría que verificar. Este es el lado, verificación losa, el 452. Aquí está 452. Sí, que si esto le multiplico 101 por 0.89, ya cumple, ya entra un valor que parecería que cumple. Sí, entonces miren qué interesante, nuevamente criterio. El primer criterio que vamos a implementar a partir de ahora es de que tenemos que mayorar las deformaciones, sí, tenemos que mayorar las deformaciones para considerar efectos a largo plazo, es decir, para considerar la famosa retracción, para considerar el flujo plástico, sí, el flujo plástico, sí, entonces estaríamos, sí, utilizando, sí, ya sea algo similar al Jiménez Montoya, o este método de Yu y Winter, donde nos dice que para cargas de larga duración debemos multiplicar las elásticas, y pensamos que las elásticas son las que nos da el programa, que estas son las elásticas, sí, son las elásticas porque está con un módulo de corta duración, sí, o sea que este módulo que antes yo llamaba de largo plazo, resulta que ya no es. Este módulo que yo antes lo consideraba como de largo plazo. ¿Por qué lo consideraba como de largo plazo? Porque claro, comparando con los módulos instantáneos que vienen en Jiménez Montoya de 305.000 o 30.000 megapascales, pues este es el orden de la mitad. 15.000 es la mitad de 30.000.
Entonces, si este es un módulo instantáneo, esto ya sería un módulo de larga duración, pero resulta que ya modernamente ahora, si se han reducido los módulos, llamemos instantáneos, o ya son módulos para cargas de corta duración, ya se han reducido, ya no son estos valores tan fuertes, ya son más bajitos, más realistas. Entonces, si vamos a usar estos módulos, sí, o vamos a usar o este otro, o el 15.800 o el 19.000, sí, esto nos va a dar cargas instantáneas. Entonces, para tener las cargas a largo plazo, sí, para tener las cargas a largo plazo, entonces las estamos multiplicando por 1.8 para poder verificar qué ocurriría a largo plazo, sí, con un límite muy estricto, sí, que es L sobre 500, pero ahora el código, ¿qué nos dice? De pronto eso puede ayudar un poquito. Nos dice que usemos L sobre 480, ¿verdad? L sobre 480. Si usamos sobre 480, sí, esto un poquito ayuda. Sí, un poquito ayuda, porque este se vuelve 1.27, por ejemplo. Sí, y esto se vuelve, sí, entre 480. Sí, ayuda un poquito. ¿Qué es lo que dice la norma boliviana, verdad? La norma boliviana. Claro que en la norma boliviana tenemos también un pequeño auxilio que nos dice que estas cargas permanentes deberíamos descontar una porción de la carga viva que no sea permanente. Pero, ¿cuánto es esa porción, verdad? ¿Cuánto es esa porción? Un 20%. Entonces, como ven, sí, miren qué interesante. Por eso este curso, sí, por eso en este curso, sí, estamos, en este curso, sí, estamos implementando algunas cosas nuevas que ahorita les voy a mostrar. Esto lo cerraremos un cacho. Sí, alguien pregunta para el caso de voladizos, ok. Nos abriremos aquí. Sí. Vamos a ir a la normativa. Fíjense en la normativa que nos dice. En la normativa de NB 1225001, sí, donde está ¿cuál era? El capítulo 20, ¿cuántos? 24, ¿no? Capítulo 24. Aquí está, capítulo 24. ¿Sí? Dice, entrepisos que soporten o estén ligados a elementos no estructurales y que haya susceptibilidad a sufrir daños debido a deflexiones grandes. Entonces, la parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales, la suma de la deflexión a largo plazo, debido a ¿qué? A todas las cargas permanentes, Sí, y la deflexión inmediata debido a cualquier carga viva adicional. Entonces, a todas las cargas permanentes, sí. Entonces tenemos L sobre 480 y aquí la nota 2 dice, las deflexiones a largo plazo deben terminarse con 2424, sí, y se pueden reducir en la cantidad de flexión calculada que ocurra antes de unir los elementos no estructurales. Se puede reducir un poquito, dice, sí, con la deflexión que pueda ocurrir antes, es decir, una deformación ya, digamos, permanente, digamos, una deformación inicial. De pronto ustedes tienen la viga se ha deformado un poquito, y recién encima le van a poner la tabiquería. Entonces esa deflexión inicial se le puede quitar, dice, sí, se puede reducir. Esa cantidad se determina basándose en datos de ingeniería aceptables correspondientes a las características tiempo de flexión. Sí. Entonces, dice, este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en los elementos apoyados o ligados. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos decir lo siguiente. Sí, podemos decir lo siguiente. Tendríamos que verificar, por ejemplo,
y lo voy a hacer verificar mañana con mis ayudantes, por ejemplo, la losa de al ladito. Si la losa de al lado cumple, sí cumple, que parece que sí. Sí, ¿qué ocurre con esta losa? Pues esta losa, evidentemente, ¿qué pasaría? Sí, porque ahorita, por ejemplo, cambiar, ¿qué deberíamos hacer si somos estrictos? Debemos decir, pucha, no cumple, entonces tenemos que subir, sí, el espesor de la losa, o solamente esta losa le subimos el espesor, lo cual constructivamente es un lío bárbaro. Sí, constructivamente, imagínense, si este pedacito de losa, en vez de que sea de 25, lo subimos, por ejemplo, a 30, o toda esta losa la hacemos reticulada, por ejemplo, en 2 direcciones. Sí, pues yo no haría ninguna de esas 2 cosas. ¿Por qué? Porque fíjense, estamos hablando de una porción muy pequeñita, como cuando veíamos, sí, la presión aplicada al suelo, que nos excedíamos. Sí, entonces, evidentemente, si analizamos para la peor condición, que es esta, sí, entonces aquí, ¿qué pasaría a largo plazo? Pues se presentarían en la tabiquería, en las paredes que pueda haber por aquí, se presentaría algún nivel de fisuramiento, sí, porque estamos, no mucho, pero si estamos excediendo. Entonces, si estamos excediendo, si pese que aquí puedo usar, por ejemplo, 480, a ver si eso me ayuda en algo. Sí, si eso me ayuda en algo. 456, sí, entre 480, eso me da 0,95, alguito ayuda. Si alguito ayuda. Este ya no se excede por mucho. A ver, aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿cuánto ayuda? Aquí entre 480, 447. Entre 480 nos da 0,93, bueno, mejoró un poquito, 0,93, sí, pero aún así, el tramo 7,5, este de aquí, sí no está cumpliendo, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí cerca a esta columna, si aquí hubiese una tabiquería, o en la cerámica de piso, ahora, si es un piso de madera, pues ahí no se va a notar prácticamente nada. Pero si es una cerámica, sí, entonces la cerámica va a presentar unas fisuritas, y si es tabiquería, la tabiquería va a presentar unas fisuritas, pero nada serio, nada grave, sí, pero ya al mostrarnos esto que excede, sí nos está diciendo de que se va a presentar ahí algún problemita, y lo ideal sería que no pase eso, pero es muy localizado, porque el otro tramo, 0,63, sí cumple, es decir, de entre el 5 y el 6 aquí sí cumple, este pedacito no cumple. Pero como les digo, yo no haría nada, hay que tomar la decisión. Entonces, para fundamentar la decisión, sería bueno aquí al ladito poner que el siguiente tramo, sí, este siguiente, que también tiene cargas fuertecitas por el rango de colores, si este siguiente tramo cumple, pues todito va a cumplir, porque todos ya tienen rangos de colores mucho menores, excepto estos 4 sectorcitos, que son los más críticos, sí, los más críticos, estos 4 sectorcitos. Sí, pero no por esos 4 sectorcitos vamos a castigar a toda la losa y le vamos a subir en vez de 25 a 30 centímetros, solo para que estos funcionen bien, y vamos a botar un montón de plata, cuando solo son 4 lugarcitos que no cumplen. Por eso es bueno en la memoria, sí, poner esta gráfica y decir, por ejemplo, aquí tendríamos que decir, verificación, sí, viga eje 4, sí, por ejemplo, aquí tenemos que poner para la losa, verificación losa, sí, tenemos que poner algo como, sí, vamos a ponerle, sí, tramo crítico o losa crítica, sí, la losa crítica, sí, la losa crítica, sí, por ejemplo, una losa crítica, si todo esto es la losa crítica, y al ladito poner la siguiente losa,
Y si la siguiente losa cumple, entonces todo lo demás va a cumplir. ¿Sí? Como les digo, sería muy exagerado castigar y cambiarle. ¿Ok? Pero sí estamos implementando un nuevo factor, que aquí habría que ponerle una explicación, donde tenemos un espacio. Porque aquí está la combo de servicio, se utiliza, tendremos que poner aquí también, se utiliza el factor de, sí, o más bien las deformaciones serán, sí, serán mayoradas por 1.8 para considerar si cargas de largo plazo. Si estamos avisando que las deformaciones serán mayoradas por 1.8 para considerar cargas de largo plazo. Sí, evidentemente también es bueno aclarar que son cargas de servicio. Sí, con cargas de servicio. Entonces, avisando eso, pues aquí ya multiplicamos por 1.8, ¿sí? Y aquí podemos poner una nota, ¿sí? Que si bien no cumple, sí, no cumple, pero se acepta, ¿sí? Pero se acepta por ser tramos pequeños, ¿no? Pero se acepta por ser tramos pequeños, ¿sí? Esto vamos a llevarlo más allá. Por ser un tramo pequeño. Ok, entonces en la siguiente losa, del mismo piso, por supuesto, del mismo piso, sí, vamos a poner lo mismo. Vamos, por ejemplo, ahorita vamos a ver qué ocurre. Les he hecho a mis ayudantes, sí, que nos hagan la verificación. Sí, que nos haga la verificación. Sí, por ejemplo, el piso 1, veamos cómo se ve el piso 1. Miren la misma lógica, miren que aquí está otra vuelta una zona. Esta zona sí es un poco más amplia. Y vamos a ver qué ocurre. Si esperemos que... Pucha, miren qué interesante. Aquí cumple perfectamente. Ah, no, pues, claro, es que me he multiplicado por 1.8, ¿verdad? Debo multiplicar por 1.8. Aquí le falta multiplicar. Claro, si no multiplico, cumple feliz de la vida, pero si multiplico por el 1.8, vamos a ver qué ocurre. El más grave es 0.65 por 1.8, nos da 1.17. 1.17. Bueno, hay que revisar si están bien sacados los números, pero para empezar estaría cumpliendo la viga, la misma viga. Si la losa, 0.52 por 1.8, este sí que no cumple clarito. Sí, nos da 0.94. Sí, ahora si aquí le pongo 480, sí, 456, entre 480 pasa raspando. Sí, ¿qué ocurre con este otro? Este es fuerte, pero aquí parece que está mal, porque aquí parece que han copiado los mismos valores. Miren, 2.4, este valor lo veo, como dicen, cara conocida. Sí, tengo que revisar esto, pero sí, pero por ejemplo, para la planta baja, eso salía, sí, salía para la planta baja, 0.73, sí, que está parecido a 0.75. Pero como ven también, si bien el manchón es más amplio el manchón, pero sí, ¿qué es esto? El piso 1, ¿qué es? Aquí dice desplazamiento en piso tipo, pues no, aquí desplazamiento en piso 1. El piso 1, ¿qué es?
pues es área comercial, ¿verdad? Full área comercial, con mínima tabiquería. De pronto podrían presentarse pequeñas fisuras, y claro, cuando esté toda la carga actuando y a largo plazo, sí se podría presentar fisuras ahí. Tampoco si sacamos un porcentaje de estas áreas coloreadas, moradas, respecto al gran total, pucha, no debe llegar ni al 5%, entonces yo también lo dejaría. Pero habría que hacer entonces la verificación de una losa, sí, por ejemplo la de al lado, que tenga valores fuertes, sí, inclusive, sí, porque aquí el morado, si cubre, de pronto al ladito, vamos a ver el piso 1, ya no es tan morado, fíjense, nos vamos a ir al piso 1, ya me estoy yendo al piso 1, miren, aquí está el piso 1, por ejemplo, a ver aquí, ¿cuánto da? Aquí, fíjense, da 2.32, 2.37, 2.33. El más crítico es este, 2.37. Pero la de al ladito tiene 2.13, 2.07, 2.06. 2.13 es el más fuerte. Entonces es muy probable que este con 2.13 funciona. Si este funciona, pues todo lo demás funciona. Y este sería el único que no funcionaría. Como vemos que no funcionaría, ¿sí? Y vamos ahora a ver a la planta tipo. ¿Qué ocurre en la planta tipo? Sí, vamos a ver a la planta tipo. Aquí está, planta tipo, piso 7, la vista 3D, sí, la zona de color moradito. Sí, y aquí se ha verificado el mismo sector, sí, aquí 0.48, sí, por 1.8, igual. Sí, bueno, aquí se nota que 0.48 por 1.8, da 0.86, pues cumple. Y eso que aquí si le pongo 480, como dice la norma, 610 entre 480 nos da 1.27, o sea que aquí las vigas lo que me gusta, que las vigas están cumpliendo, aunque esta sea viga plana. Y la losa, sí, pucha, la losa, miren qué losa más maravillosa. Por más que multiplique por 1.8, no va a pasar nada. Inclusive 0.43, miren, por 1.8. Sí, por 1.8. Claro que debo hacer revisar, porque como ya encontré errores, sí, tengo que hacer, mañana voy a hacer revisar con jalada de oreja en la oficina, porque se nota que han cometido errores mis ayudantes. Sí, esto es 0.77, sí, que estaría cumpliendo. Claro, porque esta es una luz grandota. En la luz corta, pues los valores son chiquititos. Está cumpliendo, claro, porque también es una losa. Sí, miren, para que ustedes también evalúen, sí, evalúen qué tipo de losa es. Sí, en la misma memoria, voy a aprovechar aquí en la memoria, que aquí tengo planos. Miren, aquí tengo planos. Sí, por eso es bueno que en la memoria se coloquen planos. Así el ingeniero, como estamos haciendo ahorita, rápidamente se fija y dice, ah, mira, la planta baja, sí, la planta baja donde está dando problemas es en este sectorcito, en este manchón. Sí, aquí donde está el cursor, aquí está dando problemas. Claro, porque es una losa grandecita apoyada en estas vigas. Sí, entonces, de pronto alguien dice, no, pues no quiero tener problemas, aquí le hace una reticuladita, le hace una losa cruzadita y ya estuvo. Sí, aquí en el piso 1, otra vuelta, la misma losa es la más crítica, porque también fíjense, voy a agrandar esto, miren. Ay, caray, mucho me he ido. Fíjense de que aquí las vigas es bien feitas, miren estas vigas son bien feitas, entonces son bien deformables, sí, son bien deformables. De pronto, como se ha hecho en la planta tipo, se podría cruzar una viga de aquí a aquí, cambiar también el sistema estructural. Claro que cruzar de aquí a aquí es muy difícil, más que difícil, se va a ver muy feo en la planta arquitectónica. Sí, porque aquí, acuérdense, aquí hay living comedor, mientras que en la losa plana,
sí, en la losa plana, fíjense, aquí hemos cruzado olímpicamente, porque como es un entrepiso plano, entonces no molestamos en nada, hemos cruzado olímpicamente de aquí a aquí, sí, entonces ya no anda vivoreando la viga, como está. Miren qué viguita más vivoreada también, miren esta figurita tan fea. Si estas figuritas son feas, estas figuritas. Entonces, claro, se deforma más, y por eso aparecen las manchas. Pero entendiendo eso, sí, entendiendo que sobre estas vigas van a haber tabiquerías, sí, y que se van a presentar pequeñas fisuritas, ¿qué podríamos hacer constructivamente para disminuir el efecto? Pues lo que podríamos hacer, lo que dijimos, en la parte superior de la tabiquería, dejarle una junta con la losa superior, eso va a ayudar muchísimo. A ver, veamos unas consultas en el chat. Sí. Y por lo que veo, Gabriel nos... bueno, antes en el voladizo sería lo mismo. En el voladizo sería lo mismo. Sí, en el caso del voladizo sería lo mismo. Se resta, digamos, el desplazamiento. Bueno, les voy a hacer incorporar un ejemplo de voladizo en la memoria. Pero lo que se hace, se resta del nudo que está en voladizo menos el nudo de apoyo, ese es el delta, y eso se compara con la longitud entre 500. Ahora Gabriel nos dice, el módulo E que utilizó en el modelo ya tenía cierto margen de largo plazo, sí ya había evidentemente, entonces podríamos utilizar un E del ACI o de la norma y ver el porcentaje que varía en proporción al utilizar las deflexiones obtenidas, sí, podríamos hacer. También el factor que sugiere, también podría ser, Guimer nos dice, dividiendo los dos extremos de la tabla, claro, 480 y 240, sí, interesante lo que Guimer también nos dice, sí que en la tabla tenemos, sí, 240 y 480, ¿verdad? Tenemos dos valores, sí, es interesante. Entonces, miren, por eso es un tema de alto apasionamiento, porque yo podría decir, entonces, si ya estoy usando, miren, por eso saqué este porcentaje, si estoy usando ya un 84%, sí, entonces ya tengo ahí un 16% a favor, entonces ese 1.8, sí, podría quitarle ese 16% y usar un 1.50, ¿sí? Que es el valor que yo había pensado, ¿sí? Usar un 1.50, pero sí aprovechemos de analizarlo entre todos, porque fíjense qué ventajas y desventajas tenemos, ¿sí? Dice la deflexión inmediata debido a L, dice L sobre 360, que L sobre 480 y ya está considerando desplazamiento a largo plazo, claro. Como dice aquí, vamos a leerlo, miren. Dice la NB, sí, miren, dice deflexión inmediata debido a L, 100 entre pisos, L sobre 360. Deflexión inmediata. Sí, pero ¿con qué cargas hacemos la deflexión inmediata? Ahí viene otro concepto filosófico. ¿Con cuáles cargas hacemos deflexión inmediata? ¿No ve? ¿Con cuáles cargas? Sí, la deflexión inmediata. Sí, porque ¿cuál carga es inmediata? El peso propio no es inmediato. Sí, la carga muerta no es inmediata. Se va poniendo de a poco el contrapiso, la tabiquería. Sí, la carga viva, podríamos pensar que algún pequeño porcentaje de la carga viva sería inmediata. Entonces resulta que, sí, como veíamos de cortante basal y otros temas, estas normas tienen tanta antigüedad, ya en algún caso tienen 50, 60 años de antigüedad, sí. Sí, por ejemplo, estaba viendo que hay ACI, ¿de qué fecha he visto? 1970, sí, del 70, 1970, es decir, ya 50 años, un ACI del 1970, y tal vez hay más antiguos. Entonces, claro, en esas épocas, sí, porque se consideraba de pronto que había carga viva, instantánea, módulo instantáneo, pero eso ya sabemos ahora que eso no existe. Si no existe deflexión inmediata, ¿sí? ¿Cuál es la inmediata? ¿Con cuál carga es inmediata? La carga viva es inmediata, los muebles son inmediatos,
sí, los equipos son inmediatos. De pronto lo que camina una persona podría ser carga inmediata, digamos que entra una persona o entran 10 personas, pero eso no le va a causar ningún problema. Sí, entonces resulta medio absurdo, a menos que sea un caso muy especial, donde, bueno, se pueda aplicar, pero ¿cuál es la carga inmediata, verdad? Por ejemplo, aquí arriba dice deflexión inmediata debido a la carga viva, por ejemplo, en techos, al snow, a la nieve, rain, a la lluvia, sí, carga de nieve, de lluvia, L es carga en techos, sí, carga viva reducida para techos, sí, de pronto la nieve será inmediata, tal vez la lluvia, ¿no? Que impacta, sí, que impacta. Por eso es que me gusta esta parte donde ya está más claro, debido a todas las cargas permanentes, ok, a eso está mejor, todas las, y a largo plazo, más realista, ok, más realista, cargas a largo plazo y debidas a cargas permanentes, fantástico, L sobre 480, ¿sí? Y si no vamos a sufrir daños, de pronto tenemos, si por ejemplo, yo acostumbro recomendar L sobre 300, cuando tenemos mamparas, por ejemplo, sí que no se van a dañar, mamparas flexibles, o un espacio abierto, sí que no tenga como un departamento tabiquerías. Por ejemplo, el área comercial, podríamos pensar, sí que va a haber muy poca tabiquería y podemos ser, entonces, podemos tolerar ahí de pronto que exceda L sobre 480, otra vuelta a criterio, sí, otra vuelta a criterio. Sí, pero ya yéndonos al detalle, esto está mejor. ¿Y cómo calculamos a largo plazo? Una sería multiplicar, pero fíjense, por eso es interesante. ¿Por qué? Digamos, yo podría decir, voy a multiplicar por 1.5, porque estoy utilizando un módulo, sí, un módulo reducido, ya de entrada reducido. Entonces, en vez de multiplicar por 1.8, sí, vamos a buscar esto, achicarlo, 120, ok. Entonces voy a, ¿dónde está? Miren qué interesante, estamos de vibrar y todo aquello. Sí, ¿dónde estaba? Aquí está, ¿verdad? Yo podría decir entonces, voy a multiplicar por 1.5, sí, lo que me da el programa. Pero fíjense que no es lo siguiente, sí, lo que da el programa se aproximaría a lo instantáneo, sí, pero no es tampoco eso. ¿Por qué? Porque fíjense, por eso les he copiado esta información, porque en forma instantánea, ¿sí?, de flexiones de servicio de corta duración, existe lo que es el famoso agrietamiento. El hormigón se agrieta el famoso hormigón, y este agrietamiento pues no lo estamos considerando, ¿verdad? Estamos haciendo correr, ¿sí?, piezas completas sin reducir su inercia, ¿sí? Entonces, teóricamente, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos usar el método, por ejemplo, del Dewey-Winter, ¿sí?, donde hace una corrección de la sección, que es un lío, o debíamos usar el método del ACI, donde, ¿sí?, estima para cada viga, imagínense, para cada viga, repito, para cada viga, habría que calcular esta inercia, sí, esta inercia promedio, esta inercia, así se llama, inercia efectiva promedio para cada viga, y hay miles de vigas, y encima habría que hacer esto más, habría que sacar el promedio de ese módulo de inercia efectivo en los extremos, en el medio. Es un lío chino, imagínense hacer eso, está gravísima la cosa. Y teniendo ese instantáneo, recién tendríamos que calcular el de largo plazo. Entonces aquí nos estamos yendo con una simplificación maravillosa, una simplificación escandalosa, que es decir, ok, voy a considerar, y por eso también me gusta usar ese módulo ligeramente reducido, ¿sí? Porque de alguna manera les decía, ese módulo puede ayudarnos, sí, puede ayudarnos
a que estas piezas que estamos usando no están agrietadas, son piezas sin agrietamiento, y en vez de multiplicar por 1.5, por ejemplo, por 1.8, podría ser por 2 también, podría ser por 2 también, sí, podría ser por 2 también, pero se me hace razonable ese 1.8 en el sentido de que es el que viene en el método del Joule-Winter, aquí está 1.82, sí, se ve muy razonable, porque en diseño sísmico usamos que la cuantía superior es normalmente mayor que la cuantía inferior, y a veces mucho mayor, entonces se ve coherente usar ese factor de 1.8. Sí, evidentemente, ¿qué hace falta? Pues hace falta mucha investigación para corroborar lo que estamos diciendo. Tendríamos que hacer unos modelos, por ejemplo, medir en algún edificio ya real, ¿sí? Medir de forma, un edificio que ya tenga de pronto 10 años, ¿sí? De antigüedad, medir sus deformaciones, ¿sí? Medir sus desplazamientos, sus deformaciones, verificar con un modelo estructural de qué orden nos da, ¿sí? Ver si se ha presentado algún nivel de fisuramiento. Si como no tenemos un laboratorio, pues no nos queda más que de pronto hacer un trabajo de campo. Sería lindo hacer una tesis sobre eso, medir de pronto unos 20 edificios, ¿sí? Y verificar con cálculo cuánto debería dar, y entonces calibrar, ¿sí? Este valor. Por ejemplo, yo, que uso siempre este módulo de 10.000, podría hacer eso en edificios que yo he calculado que son de mis clientes, porque en esos edificios yo he usado la fórmula de 10.000, ¿sí? Raíz de F'C, he usado este valor. Entonces, en esos edificios habría que ir a medir las deformaciones y ver si ese factor de 1.8 a lo mejor está un poco exagerado, a lo mejor viendo en el sitio se ve de que está bastante bien todo, y que no debería ser 1.8, debería ser 1.6. Sí, entonces no queda más que ir a medir. ¿Por qué? Porque nuestros modelos, sí, imagínense, por más etapas que sea, que cuesta $18,000, sí, el hormigón es un travieso, porque el hormigón, ¿cuál es su gran problema? Que se agrieta, como dicen los mexicanos, o que se fisura, como dicen los gringos. Sí, entonces tenemos el cracking, el fisuramiento, el agrietamiento, ¿sí? Entonces, lastimosamente, como vemos estas figuritas, el hormigón se agrieta, y podrían ser incluso microfisuras, pero ya se agrietó, ya se rompió un pedacito, un chiquitito de hormigón ya se ha roto, sí, ya se ha roto. La fisurita, pues es una rajadura, ¿verdad? Es una rajadura, aunque sea chiquitita, pero es una rajadura, es una grieta. Eso es lo malo del hormigón. Sí, es un material maravilloso, pero se agrieta, se agrieta. Entonces, si estamos buscando valores razonables, basándonos, y así hicimos en el comité, basándonos en teoría, pero esto, si alguien se digna a investigarlo, si alguien se digna a investigarlo, sí, pero no he visto yo cómo lo hacían en otros países, cómo hacen para verificar, sí, cómo hacen para verificar deformadas, sí, o simplemente porque lo que también recomienda el ACI y la misma norma boliviana, miren lo que recomienda para no caer en este problema. Creo que está aquí arriba. ¿Dónde está? O más abajo. Nos hace una recomendación más abajo. Sí, fíjense, recomienda lo siguiente, para no meterse en líos. Bien, dice, porque usted no se meta en líos. Sí, creo que está más abajo. Si usted no quiere meterse en líos, haga lo siguiente. Sí, no sé si está aquí o en la norma americana. Recomiendan tamaños, o está en el libro, más bien está en el libro, me parece. Sí, creo que no está en la norma. Sí, está en el libro del, sí, en el libro mexicano, miren. Y eso, ¿qué capítulo era de flexiones aquí?
es el capítulo 11, ¿no? El 11, sí, sí. El 11. Y que está pues, en todos los libros gringos de todas maneras. Y me parece que hasta está en la norma, hay que buscarlo. Que es lo siguiente, miren, y ustedes lo han visto también porque eso se ve en todas las universidades. Sí, se ve en todas las universidades. Aquí está. Agrietamiento. Sí, pero aquí está. Que acabe agrietamiento. Aquí acaba agrietamiento. Ok. Sí. No, está en el capítulo 2 entonces. Dejo cargos de servicio, larga duración, sí. Vamos a ver en qué capítulo está. Y ahorita se van a dar cuenta ustedes a quién me estoy refiriendo. 1.6 en el 23. Sí, no, ya me confundí de qué libro, pero vamos a ver. O sea que, bueno, también está, sí, ya sé dónde lo he visto, pero aquí también debería estar. Lo he visto ya en nuestra norma boliviana, ¿sí? En el CBH 87. En el CBH 87, donde nos recomiendan los tamaños mínimos de altura de losa y altura de vigas para evitar el cálculo de las deformaciones. Sí, pero como les digo, en todos los libros está eso. Vamos a ir un cachito al CBH 87. Vamos a ir un cachito. Sí. Aquí. Ay, ¿dónde está el pinche índice? Pero lo vamos a pillar ahorita. Sí, que son buenas recomendaciones, pero que no siempre se cumplen. Sí, ahorita lo vamos a pillar. Acciones, bases de cálculo, estados límites. Ajá, ya estamos cerca. Ahorita lo vamos a pillar. Cuantías mínimas. Hay tanta información, ¿verdad? Tanta información. Ahorita vamos a pillarlo. Elementos estructurales. Ok. Ahorita lo pillamos. Me parece que alguien ya lo ha pillado también. Ahorita vamos a verlo. Por aquí ya está. Estas son losas. A ver, aquí están las zapatitas. Más zapatitas, apoyos elásticos, pilotes. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Valores de la relación canto-luz para los cuales no es necesario comprobar la flecha. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, tramos simplemente apoyados, L sobre 24, L sobre 14, ¿sí? Vanos internos, tramos continuos, ¿sí? L sobre 82, L sobre 28, L sobre 20, ¿sí? Inclusive esto está en algunos códigos con dibujitos. Por ejemplo, caso 1, dice, el caso 1, forjados, es decir, losas, que no han de soportar tabiques, por ejemplo. El caso 2, miren, forjados que han de soportar tabiques o muros construidos de yeso. ¿Sí? Entonces, de esa manera, en función de cuál va a ser el elemento, el tipo de acabado que nos pone más exigente o menos exigente. Miren qué interesante. Sí, más exigente o menos exigente.
¿sí? L sobre 20, por ejemplo, más exigente. ¿Sí? Entonces, esta tablita está también en el libro mexicano, solo que hasta que lo pille dónde estará, pero está también esta tablita y me parece que está también en la norma. Sí, me parece que está en la norma también. Aquí está, ve, mira, aquí nos hizo favor, ¿dónde está? Andrés Vargas nos hizo favor. Sí, sección 8.3, losas en dos direcciones, el 9.3, ahí está, qué lindo, muchas gracias, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo, ahí está. Sí, muchas gracias. Sí, vamos a verlo. Ya, aquí estoy en cuál. A ver, vamos a ver el capítulo 9, dice. Aquí está el 9. El 9 de Vigas. Uy, ya me pasé. Sí, el 9 de Vigas. Sí, entonces, están las recomendaciones, ¿verdad? Están las recomendaciones, sí, para justamente, ahí está, altura mínima de vigas no pretensadas, simplemente apoyadas, L sobre 16, un extremo continuo. Sí, entonces, yo tengo, por ejemplo, una viga de 6 metros, 600, digamos, si está en voladizo, si divido entre 8, pues me da 75 centímetros, muy grande. Si divido, por ejemplo, ambos extremos continuos entre 21, mi viga sería por lo menos de 30 centímetros, ¿sí? De 30 centímetros de alto. Sí, entonces así, por ejemplo, hay, sí, alturas mínimas de vigas. Sí, dice, a menos que se cumplan los límites de las deflexiones calculadas. Sí, en 932. Límites para las deflexiones calculadas. Sí, para las vigas no pretensadas, deflexiones sin medio y largo plazo, se deben calcular de acuerdo con 24.2, ¿no? No deben exceder los límites de 24.2.2, ¿verdad? Lo que habíamos visto. Sí, entonces hay esos límites para vigas, para losas. Se supone que si cumplimos esos límites, sí, podríamos olvidarnos de calcular las deformaciones. Se supone, pero no siempre es así. Pero, por ejemplo, de esa manera, los códigos le han dado un poquito la vuelta, ¿sí? Y nos dice la normación, página que nos indica, claro, dependiente del tiempo. Sí, pues está bien. En la norma, en la página 521, sí, ahí está, que es igualito, que es la misma norma americana, porque esta es la norma americana. Sí, la norma boliviana es la misma norma americana, solo que es de la versión. Sí, aquí está, es de la versión. Página 521. Sí, que es lo mismo la norma americana, fíjense, es lo mismo la norma americana que acabamos de ver. Aquí está la fórmula de delta, o sea, T, esto es T en el mismo mexicano aparece T sobre 1 más 50 por rho prima, ¿sí? Y por eso ese delta T, sí nos recomienda que sea 2, ¿sí? Que sea 2. Sí, o sea, esto es lo mismo de la norma americana, aquí está lo mismo de la norma americana. Sí, entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Pues primero tenemos que calcular la deflexión instantánea, ya habíamos visto eso. Y aquí dice cómo calcular la instantánea, ¿verdad? Aquí está. Sí, registro de funcionamiento. Después de los límites está, ¿no? Deflexiones inmediatas, ¿qué dice? Sí, hay que usar ese, el módulo ya lo tenemos, ok. Este es el problema, que el IG, el módulo de inercia, pues si está fisurado, al estar fisurado, entonces tenemos que calcular esta famosa formulita, que es un lío chino. Además, esta formulita hay que hacerlo para cada viga. Terrible, ¿verdad? Para cada viga hay que calcular esta formulita. Sacar y hay que calcular un valor promedio, ¿sí? Hay que sacar como el promedio, ¿sí? En las secciones críticas de momento positivo y negativo. Encima no es un solo valor, es un valor para los extremos, donde hay momento
negativo, sí, hay dos momentos negativos y un momento positivo. O sea, hay que evaluarlo en 3 lugares encima, en una viga y en 3 lugares de la viga. Sí, entonces un lío bárbaro. Y recién yo tendría, sí, la deformación instantánea o inmediata, y para tenerla de largo plazo, sí, dependiente del tiempo, pues ya tengo que usar estas otras formulitas, sí, para multiplicar la deformación inmediata, que es lo mismo, que hemos visto de los métodos de Yu, de Winter, lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso les he escaneado estas hojitas para que ustedes las revisen. Sí, es lo mismo. Aquí está el método del reglamento ASI 31802, la misma fórmula. Entonces, como esta es más larga, yo dije, usaremos la de Yu y Winter, que es multiplicar esto por 1.8. Sí, que es multiplicar, porque también en la norma boliviana dice algo interesante, sí, que nos da cierta libertad. Sí, aquí dice, por ejemplo, sí, si bien no se refiere al total, pero por lo menos da un resquicio donde dice, esta cantidad se determina basándose en datos de ingeniería aceptables correspondiente a las características tiempo de flexión de elementos similares a los que se está considerando. Sí, entonces nos da la puerta para que de pronto no seguir tan al pie de la letra, a la letra muerta, como se dice este método, sino seguir tan a la letra muerta, sino buscar un método alternativo que sea práctico. ¿Cuál es el método alternativo práctico? Lo que estamos deduciendo ahorita, ¿no? Usar el programa, ok, el programa nos da un valor de desplazamiento que asumimos que es el de inmediato, si no llamemos instantáneo, por lo menos el de la corta duración, ¿sí? Y ese lo multiplicamos por 1.8 y pensamos que ese es el de largo plazo. ¿Sí? Es un método ultra fácil porque tomamos los datos del programa y lo mayoramos y un poquito siguiendo la lógica inclusive de Jiménez Montoya, sí, siguiendo la lógica de Jiménez Montoya, de que en vez de mayorar directamente, sí, lo que hace, pero que es equivalente, utiliza un módulo a largo plazo. Si ese módulo a largo plazo, por ejemplo, veamos en 0.42, sí, que de pronto es como mayorar por un poco más del doble, sí, un poco más del doble. Entonces, como ven, estamos usando mucho criterio ingenieril a falta de laboratorio, a falta de evidencias, sí, a falta de... Me da una curiosidad bárbara. No creo que en Estados Unidos o de pronto, pues en el mismo México, sí, pues se pongan a evaluar, sí, a la letra muerta. Si de pronto alguna que otra viga, ok, que sea la más crítica, calcularán con esta fórmula, calcularán con esta fórmula. Sí, calcularán con esa fórmula, sí, encontrarán las inercias promedio, sí, y con eso sacarán la deflexión, llamemos inmediata, y después evaluarán con esta otra fórmula para largo plazo y evaluarán este lambda, sí, con esta formulita, pero hay que sacar la cuantía de cada viga, es otro lío, y bueno, de pronto lo harán para alguna viga crítica, alguna viga importante, sí, a lo mejor eso sí hacen, no para todas, evaluarán para alguna viga crítica, sí, porque evidentemente todo se puede programar, de pronto podemos conseguir algún programita que evalúe esto, sí, debe haber algún programita de pronto en Excel que evalúe esto, sí, eso sería otra forma de calibrar nuestros valores, sí, sacar con el ETAPS,
sacar con el ETABS y multiplicar por 1.8, y por otro lado, evaluar con estas formulitas, sí, con estas formulitas, y ver qué tal nos da, ¿verdad? Para intentar encontrar un método práctico. Yo esto ya lo tenía resuelto, sí, ahora como hemos cambiado de norma boliviana, ya tenemos la norma boliviana full ACI, y como tenemos la guía, entonces yo mismo quedé desarmado, porque yo, ¿qué es lo que hacía? Pues directamente lo que les he enseñado, teniendo un módulo supuestamente reducido, pues yo ya estaba feliz, pero resulta que ese módulo ya no podemos llamarlo reducido, porque claro, era reducido si comparamos con Jiménez Montoya, por supuesto, es la mitad de esos, pucha, entonces ni qué más reducido, ¿verdad? Pero si comparamos ya con el módulo de la norma boliviana e inclusive con el de la ACI, sí, ya no está tan lejos. Si con el ACI, ok, es un 68%, pero con la norma boliviana es un 84%, pero no como antes, que era del orden de la mitad, era un 50%. Sí, entonces hay que cambiar los conceptos, hay que adecuarlos. Sí, entonces estamos adecuando. Ahora, de pronto puede ser muy exagerado multiplicar por 1.8, sí puede ser de pronto muy exagerado, porque este módulo, de todas maneras, sí viene reducido. Si comparamos con la norma americana, sí está reducido. Sí, a un 0.68, ya está reducido. Sí, ya está reducido. Entonces, a lo mejor no conviene multiplicar por 1.8, sino conviene multiplicar, sí, por un 1.5, para no ser muy exagerados, sí, porque de pronto puede ser muy exagerado, sí, pero también a nuestro favor corre el hecho de que las zonas críticas tampoco son grandes, sí, las zonas críticas. Haremos un cuarto intermedio. Voy a hacer evaluar mañana, sí, qué ocurre, por ejemplo, con esta losa, sí, la que también está en color morado, pero su valor 2.13, 206, creo que el más crítico es 2.13, evidentemente es menor que el 2.37. Veamos qué ocurre con esta losa, sí, veamos qué ocurre, para seguir tomando decisiones y salir ya con algo más, sí, algo un poquito por lo menos más verificado, ¿ok? Porque también ya veíamos que en la planta tipo, si nos vamos a ir a la planta tipo, si en la planta tipo, por ejemplo, el rango, claro, hay que cambiar el rango, porque ya estamos más arriba, el rango ya no puede ser menos 2, a ver, entre menos 3 y menos 2, ok. Pues desplazamientos en Z, pues, desplazamientos en Z. Sí, fíjense, habría que ver, sí, pero según lo que verificó mi ayudante, ya en la planta tipo no tenemos ningún problema, sí, aunque multipliquemos por 1.8, pero lo voy a hacer revisar, porque ahorita, como ya encontré un error, cuando yo encuentro un error ya dudo de todo, entonces voy a hacer revisar, que revisen mis ayudantes. Sí, porque de pronto ha sido también lastimosamente, claro, se ha hecho lo rápido porque hay un montón de información que ya no hemos visto, sí, que lo vamos a ver mañana, por ejemplo, diagramas de momentos, diagramas de cortantes, pues esto es una belleza, la memoria está cada vez más completa, sí, eso vamos a ver mañana, sí, pero ahora nos hemos detenido a analizar esto. ¿Qué tal es ese factor 1.8? ¿Es bueno, es malo? Sí, entonces, o bajarlo un poquito, de pronto 1.5, 1.6, sí, bajarlo un poquito. A ver, sigamos analizándolo mañana, para tomar una decisión final. Ya, bueno, aparte de curso ya se ha vuelto investigación más, pero bueno, está interesante. Así que mañana seguimos.